conferencia se titula Gente de una sola cosa. Pero el riesgo es creer que estamos llamados a fascinarnos por una cosa, cuando en realidad estamos llamados a fascinarnos por una persona. Y hoy quiero hablarte de esa persona que vive contigo y que te está invitando a vivir una historia emocionante de amor. Acompáñame a la escritura, a Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice así: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Este versículo es profundo. Realmente podrías perderte en la inmensidad de su profundidad, porque en este versículo, en unas poquitas palabras, se condensa toda la potencia de la Trinidad. Este versículo resume lo que yo llamo las tres expresiones más intensas de cada miembro de la Trinidad, o lo que yo llamo las tres expresiones de Dios que todo cristiano tiene que experimentar. En primer lugar tenemos el amor del Padre. En segundo lugar tenemos la gracia del Hijo. Y en tercer lugar tenemos la comunión con el Espíritu Santo. Y cada una de estas tres expresiones, me atrevería a decir, es la expresión más intensa de cada miembro de la Trinidad. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que la expresión más intensa del Padre es el amor. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios Padre? Como nos lo revelaba Chana, que Dios Padre es, y que de tal manera amó el Padre al mundo. Hay muchas virtudes y expresiones en el Padre, pero si tuviese que señalar aquella que es la más intensa, diría que el Padre creó el universo con el poder de su amor. Y todo coexiste en armonía por el poder del amor del Padre. Ahora, según este versículo, la expresión más intensa del Hijo es la gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Significa, de manera sencilla, regalo no merecido. Y no es cierto que Jesús es el regalo que el Padre nos dio, que ninguno de aquí merecíamos. No es cierto que Jesús es el gran regalo que Dios nos ha hecho. Y cuando uno entiende que Jesús es el regalo, no las otras cosas, no, Jesús es el regalo, es la gracia. Entonces todo cobra sentido y uno entiende que ya es el más rico de todo el universo. Todo en la vida de Jesús fue un regalo inmerecido. Cada revelación de la verdad que nos dio, cada enfermo que sanó, cada hombre que liberó de ataduras demoníacas, cada persona que rescató. Y dime si en la cruz no vimos su gracia salvándonos de la condenación eterna. Ahora, si la expresión más intensa del Padre es el amor, y la expresión más intensa del Hijo es la gracia, según este versículo, la expresión más intensa del Espíritu Santo es la comunión. La palabra comunión quiere decir relación, amistad, intimidad. Fíjate que no dice que la expresión más intensa del Espíritu Santo es el poder sobrenatural, aunque lo tiene. No dice que la expresión más intensa del Espíritu Santo son los dones espirituales, aunque Él los reparte. No dice que la expresión más intensa del Espíritu Santo son los frutos del Espíritu, que Él los produce. No. Dice que la expresión más intensa del Espíritu es la comunión. Y eso tiene mucho sentido
Cuando uno intenta pensar en ese misterio de la Trinidad, que por favor no me pidáis que lo explique, porque con cualquier intento de explicación voy a decir una nueva herejía. Porque ¿quién puede entender con esta mente infinita lo insondable de Dios, que es uno y a la vez tres? Pero pensando en la Trinidad, si yo te pregunto, ¿dónde está el Padre? Teológicamente hablando, el Padre está en la luz inaccesible, en el trono, allí donde gobierna. ¿Dónde está el Hijo? Ahora mismo el Hijo está a la diestra de Dios Padre, con el cuerpo de un ser humano y con las marcas de la cruz en sus manos, intercediendo en favor de todos nosotros. Entonces la pregunta esta noche es, ¿y quién está aquí hoy con nosotros? El Espíritu Santo. Sin embargo, me he dado cuenta de que para la mayoría de cristianos les es sencillo disfrutar de las dos primeras expresiones de Dios, pero no así de la tercera. La mayoría de personas perciben el amor del Padre, viven bajo la gracia del Hijo, pero ¿qué de la comunión íntima con el Espíritu Santo? Muchos cristianos, buenos cristianos, cristianos fieles, llegan al final de su vida habiendo adorado al Padre, muy agradecidos al Hijo por lo que hizo en la cruz, pero absolutamente inconscientes de la posibilidad que tienen de desarrollar una relación íntima con el Espíritu Santo. Y creo que esto es debido al incorrecto entendimiento que tenemos acerca de lo que el Espíritu Santo es. Debido a las funciones que el Espíritu Santo realiza, muchas veces se le ha considerado nada más que la fuerza ejecutiva de Dios. Algo así como un poder, una energía, una influencia, algo eléctrico que está en la sala. Y es muy difícil desmitificar al Espíritu Santo como algo. Y sinceramente, cada vez que uno expresa cómo ha sido su experiencia con el Espíritu Santo, suena a eso, a algo energético. Y seamos claros, cuando el Espíritu Santo entra en contacto con carne humana, cosas raras pasan. Cosas raras pasan. Porque lo raro sería que no pasase algo raro. Si la divinidad entra en contacto con la humanidad, algo tienes que sentir. Por ejemplo, mi primera experiencia con el Espíritu Santo fue así. Yo no recuerdo exactamente el día de mi conversión, porque como fui parido en la iglesia, yo salí como a 500 llamados de conversión. Pero sí recuerdo mi primera experiencia con el Espíritu Santo, eso que llamaríamos ser lleno del Espíritu Santo o bautizado con el Espíritu Santo. Ocurrió cuando yo tenía 14 años, era un niñito muy acomplejado. Experimentaba un severo bullying en mi colegio y tenía marcas de todo el rechazo, el acoso y la violencia que recibía por parte de mis compañeros de colegio. Era un niñito de 14 años que se sentía tan acomplejado que apenas era capaz de hablar. Yo sé que con lo que hablo ahora te va a parecer una locura, pero no podía hablar porque me sentía totalmente inamable. Yo no se lo confesaba a nadie, pero había una pregunta en mí. ¿Habrá alguien que pueda amarme? Y recuerdo en un campamento de verano, éramos un grupito de 30 jóvenes con una guitarra española bajo la luz de las estrellas ahí en España. No era un gran auditorio, no había luces ni equipo de sonido. Una guitarra y 30 jóvenes haciendo cabá, adorando juntos. Y de repente sentí como un torrente, como de amor líquido cayendo sobre mí.
Así es como yo lo describo. Era como si de repente hubiesen abierto en el cielo y una cascada de amor líquido, un torrente de amor líquido cayese sobre mí, sobre mi cabeza, y me sentía empapándome, y ese agua penetraba más allá de mi piel, entraba a los rincones más profundos de mi alma y daba respuesta a la pregunta que yo me hacía: ¿alguien me ama? Y ese torrente de amor declaraba en todos los rincones de mi alma: te amo, te amo, te amo. Fue tan intenso que literalmente quedé postrado en el suelo, temblando, sin capacidad para moverme durante una hora. Durante una hora. Ahora, fíjate bien, estoy describiendo esa experiencia con el Espíritu Santo como un torrente de amor líquido. Otros aquí dirían: no, pues mi experiencia con el Espíritu Santo no fue un torrente, fue una electricidad en las manos. Y otro dice: no, es que mi experiencia con el Espíritu Santo fue un calor en la espalda. Y otro dice: no, en realidad fue un frío que me recorría el cuerpo. Uno dice: es que yo empecé a temblar. Y otro dice: no, es que yo me caí. Y otro dice: no, es que yo flotaba. Y uno decía: es que no podía parar de reír. Y dice otro: no, yo no podía parar de llorar. Y podríamos pasar toda la noche hablando acerca de cómo cada uno vivió su experiencia con el Espíritu Santo. Y la verdad es que todos ellos tienen razón, pero a la misma vez todos ellos están equivocados. ¿Por qué? Porque eso que sintieron no es el Espíritu Santo. Eso que sintieron es la consecuencia de estar expuesto a la presencia del Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que el Espíritu Santo no es un sentimiento. El Espíritu Santo no es una vibración. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es una sensación. Es mucho más que eso. Además, cuando la Biblia describe al Espíritu Santo, no nos lo pone fácil para desmitificarlo como si fuese una cosa. Porque cada vez que hablan del Espíritu Santo, muchas veces se utilizan metáforas como el viento, el fuego, el agua, el aceite, y eso no nos ayuda a entender con precisión quién es el Espíritu Santo. Y si esta noche me gustaría que recordases algo para el resto de tu vida, es esto: el Espíritu Santo puedes sentirlo sobre ti como sientes el viento, pero no es viento. El Espíritu Santo puede purificar tu alma como el fuego, pero no es fuego. El Espíritu Santo puede saciar la sed más profunda de tus entrañas como el agua, pero no es agua. El Espíritu Santo puede sanar las heridas de tu corazón como el buen aceite, pero no es aceite. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Lo voy a volver a decir: el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Es el alguien más impresionante de todo el universo. Y no hay mayor aventura en nuestra vida que dedicarla plenamente a una sola cosa: conocer a alguien, al Espíritu Santo, aquel que incubó la creación y la llenó de vida.
aquel que susurró a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y los dirigió sin rumbo fijo, haciéndoles abandonar la seguridad de su tierra y parentela para obtener una herencia prometida. Aquel que escuchó el clamor de un pueblo en opresión en Egipto, que había sido esclavizado por el imperio de Faraón, y empoderó a Moisés para ser el libertador. Aquel que desató las 10 plagas sobre el imperio del mal, aquel que abrió el mar rojo en dos, aquel que hizo salir agua de la roca, aquel que hizo que el cielo otorgase maná, aquel que dirigía al pueblo en una nube de día y en una columna de fuego de noche. El Espíritu Santo que dio visiones a los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y les mostró quién sería el Mesías. El Espíritu Santo que cuando el Mesías nació vino sobre Jesús y lo empoderó para que pudiese cumplir la misión del Padre. El mismo Espíritu Santo que el día de Pentecostés vino sobre la iglesia y nos empoderó para hacer realidad el sueño de Dios en este mundo. El Espíritu Santo. No hay nada en este mundo que se pueda comparar a la aventura de conocer las profundidades de quién es Él. Cuando uno piensa que la vida cristiana es obtener cosas, se pierde la grandeza de la vida cristiana, que es conocer a una persona. Esa persona, el Espíritu Santo, es el ser más sabio de todo el universo. Conoce los misterios del cosmos porque estuvo ahí cuando fue creado. Y sin embargo, no conozco a nadie más humilde que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es terroríficamente poderoso. Escúchame, no hay demonio en el infierno, ni siquiera Satanás puede mantener la mirada fija con el Espíritu Santo. Él es el ser más poderoso, hace temblar el mismo infierno, y sin embargo es el ser más tierno que conozco. Es gracioso y le gusta reír, te lo prometo. Se ríe de mis chistes, de verdad te lo digo. El Espíritu Santo que da a luz a los creyentes y los amamanta con la leche de la palabra de Dios, como lo hace una madre. El Espíritu Santo que nos defiende de las acusaciones del enemigo como el mejor abogado. El Espíritu Santo que nos acompaña por el valle de la sombra de muerte como un amigo confiable. El Espíritu Santo que nos ayuda a tomar decisiones difíciles como el más sabio. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Pero qué triste cuando hemos convertido nuestras iglesias en lugares donde el Espíritu Santo no es amado, sino que es utilizado. Y hemos creído que el Espíritu Santo es algo que utilizar, cuando en realidad es alguien a quien amar. Muchas veces no lo admitiremos. Yo soy del mundo pentecostal, carismático, de los pies a la cabeza. Pero muchas veces hemos convertido al Espíritu Santo en un interruptor. Comienza la reunión y pulsamos el interruptor del Espíritu Santo y le decimos: vamos, Espíritu Santo, haz lo tuyo, sana a la gente, libera a los cautivos, haz que la palabra de Dios penetre a lo profundo del alma. Vamos, Espíritu Santo, haz lo tuyo. Y cuando termina la reunión,
apagamos el interruptor del Espíritu Santo y nos vamos a otras cosas. Hemos incluido al Espíritu Santo entre las cosas que nos hacen falta para que una reunión nos vaya bien, como el micrófono, la pantalla y la guitarra. Y al terminar la reunión pretendemos dejar al Espíritu Santo en el mismo lugar donde dejamos el micrófono, la pantalla y la guitarra hasta la siguiente reunión. Pero te voy a decir una cosa: quizá la mayor locura del Espíritu Santo es que Él ha decidido no quedarse a vivir en templos hechos de piedra, de metal o madera, sino que Él ha constituido a nosotros, su iglesia hecha de carne y hueso, como su lugar de morada. Él no se queda aquí guardado en un cajón con el micrófono, la pantalla o la guitarra hasta que lo volvamos a necesitar. Él se va con nosotros, nos acompaña. Pablo lo expresó así, 2 de Corintios 5:16: vosotros sois el templo del Dios viviente. Y añadió en 2 de Corintios 4:7: tenemos este tesoro en vasijas de barro. Qué poético era Pablo. Dice que tenemos este tesoro, el Espíritu Santo, en vasijas de barro. ¿De dónde nos hizo Dios? De Él. ¿Y cuál es el tesoro que entra en una vasija de barro? El Espíritu Santo. Yo pienso que eso se parece mucho a una matera. En España lo llamamos maceteros. ¿Aquí lo llamáis? Materas. Nosotros somos la matera de barro. Y el día en que creímos en el Evangelio, Dios nos regaló lo que a Jesús le costó cada gota de su sangre en la cruz. No una entrada al cielo, sino la entrada del Espíritu Santo en una vasija de barro. Ese tesoro llamado Espíritu Santo es una semilla que fue plantada en cada uno de nosotros el día en el que creímos el Evangelio. Y la recibimos como un regalo. Pero la cuestión es, entonces, ¿por qué hay vidas cristianas que parecen un vergel y otras que parecen un desierto? ¿Por qué hay cristianos cuya espiritualidad parece un jardín y la de otros parece un secarral? Porque es la misma semilla, todos recibimos la misma semilla, no una semilla diferente. Tú recibiste la misma semilla que recibió María, la misma semilla que recibió el apóstol Pablo, la misma semilla que recibió el apóstol Pedro, la misma semilla que recibió Charles Finney, Spurgeon, Kathryn Kuhlman, Taylor, Sana, Juan Gui, Lili, la misma semilla. No una semilla inferior. No se nos dio semilla por élites. La misma semilla. Entonces la pregunta es, ¿por qué, si es la misma semilla, la vida espiritual de cada uno de los que estamos aquí es tan diferente? ¿Por qué alguna es floreciente y fructífera y otra está seca y aparentemente muerta? Porque es cierto que la semilla es un regalo, pero hacerla florecer es una responsabilidad. Porque toda semilla necesita ser cultivada, regada, abonada. En otras palabras, necesitas tiempo y dedicación. Como dijo alguien por ahí, Dios no tiene favoritos.
Dios tiene íntimos. Y el resultado en nuestra vida es la inversión que hemos hecho en hacer prosperar una relación. Mientras tú sigas pensando que el Espíritu Santo es un poder que usar y no una relación que cultivar, tu vida espiritual va a estar seca. Pero si lo entiendes, va a ser floreciente. ¿Me estoy explicando con suficiente claridad? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Yo sé que hay algunos teologuillos aquí que están diciendo no. Está bien. Y por los teologuillos he traído unos versículos bíblicos. Porque los expertos psicólogos dicen que para que un ser sea considerado una persona, un ser personal, debe tener 3 atributos: intelecto, voluntad y emociones. Y la pregunta esta noche, a la que vamos a responder rápidamente, es: ¿el Espíritu Santo tiene intelecto, voluntad y emociones? Intelecto. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En un solo versículo se dice que el Espíritu Santo guía, habla y oye. Taylor, dime una cosa: tu lámpara en la mesita de noche, tu lámpara, ¿te guía, te habla y te oye? No, porque la electricidad no guía, no habla y no oye. Porque para guiar, hablar y oír necesitas tener una mente inteligente. Y si el Espíritu Santo guía, habla y oye, es porque tiene una mente inteligente. Es más, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en sus 28 capítulos, se nombra al Espíritu Santo 60 veces, y las 60 veces siempre se asocia al Espíritu Santo guiando, hablando, prohibiendo, apartando, diciendo que sí, diciendo que no, dando poder, todo atributos que necesita una mente inteligente. De hecho, escúchame, el libro de Hechos de los Apóstoles no debería titularse así. Y tienes todo el permiso para agarrar un bolígrafo y tachar el título, porque el título no está en el original. Eso alguien lo puso porque le pareció buena idea ponerle un título: Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles no es el título correcto, es Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque el gran protagonista del libro de Hechos no es Pablo, no es Bernabé, no es Pedro, es el Espíritu Santo, como una mente inteligente desarrollando un plan para hacer realidad el sueño del Padre en esta tierra. Un plan que continúa hasta el día de hoy y que sigue siendo guiado por la misma mente inteligente, la mente del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo tendrá voluntad. Primera de Corintios 12:11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo que Él. Taylor, ¿tu lámpara en la mesita de noche hace lo que quiere? No, porque la electricidad no puede hacer lo que ella quiere, porque hacer lo que uno quiere requiere de una voluntad que tome decisiones. Y la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo hace lo que quiere porque tiene voluntad.
De hecho, te voy a dar una noticia. Si eres un fanático del control, si te gusta poseer el control de cada aspecto de tu vida, no te va a gustar tener una relación con el Espíritu Santo. Porque al Espíritu Santo le encanta romperte la agenda y hacer lo que Él quiere. Al Espíritu Santo tus planes y mis planes muchas veces le importa bien poquito. Él hace lo que quiere. Ya estoy llegando al final. Sí. La pregunta sería, ¿el Espíritu Santo tiene intelecto? ¿Tiene voluntad? Pero tendrá algo que consideramos tan nuestro, tan humano, tan personal como emociones. Fíjate lo que dice la Biblia, Efesios 4:30. Dice así: y no contristéis. Otra traducción dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, si el Espíritu Santo puede entristecerse, es porque el Espíritu Santo tiene emociones que pueden ser heridas. Pero se pone mucho mejor si tiene emociones que pueden ser heridas. También tiene emociones que pueden ser alegradas. Y es impresionante descubrir que tú y yo podemos afectar las emociones del Espíritu Santo. Y tú dices: ¿cómo vas a afectar las emociones del omnipotente, del omnisciente, del eterno Dios? ¿Sabes por qué? Porque ese Dios, Espíritu Santo, tiene una relación contigo. Él no está jugando a tener una relación. Él tiene una relación contigo. ¿Y sabes lo que implica tener una relación? ¿Sabes lo que implica y que no es negociable? Darle tu corazón a otra persona y hacerlo vulnerable a la persona que llamas amigo, y darle el poder para que te pueda hacer feliz o te pueda entristecer, que te pueda herir. Y el Espíritu Santo te ha dado a ti y me ha dado a mí el poder de afectar su corazón. Ningún demonio, ni siquiera Satanás puede hacer temblar al Espíritu Santo. Pero tú puedes hacerle llorar. Pero qué locura es esa. Tú le puedes hacer reír. Tú le puedes emocionar. Porque Él te ama. Y el amor se desnuda. El amor se hace vulnerable. El amor entrega su corazón. Y Él te lo ha entregado. Yo durante mucho tiempo pensé que lo que provocaba tristeza al Espíritu Santo, sobre todo, eran los pecados sexuales. Cosas así como bien dramáticas, como robar, pegar a alguien. Las cosas escandalosas, así que muchas veces damos como mucha importancia entre nosotros, y la tienen, ¿eh? Pero me sorprendió descubrir que lo que le parte el corazón es la indiferencia del ser al que Él ama. Lo que le parte el corazón al Espíritu Santo es que no le hables, que no le prestes atención, que lo ignores. Lo que le duele profundamente, escucha, lo que le hace llorar es que, habiéndote elegido a ti como su morada, tú vivas la vida como si Él
no estuviese contigo. Eso le parte el corazón. Con todo lo demás Él puede trabajar. Con tu pureza Él puede trabajar. Con tu carácter Él puede trabajar. Con las cosas que todavía están torcidas Él puede trabajar. Pero que cuando Él, que está velándote toda la noche, porque Él es el que vela tus sueños, y tú te despiertas y Él se emociona y te dice buenos días, y tú agarras el celular, un meme de un gatito, a ver qué ha hecho Biden, mira este. Ignorarle es lo que le parte el corazón. Que no le dediquemos una palabra, ¿qué vamos a hacer hoy? Eso le roba la alegría al Espíritu Santo. Llámame loco, llámame romántico, pero es lo que Él me dijo. Y termino con esto. Sí. Se va a poner mejor, no te preocupes. Termino con esto, escucha. Se va a poner muy bueno, ya verás, no te preocupes. Os voy a hacer una confesión. Durante mucho tiempo yo me celaba con los discípulos de Jesús. Durante mucho tiempo yo no hubiese podido ver una serie como Chosen, porque me molestaba. ¿Sabes por qué? Porque yo pensaba, ¿por qué ellos tuvieron el privilegio de tener a Jesús en carne y hueso y no yo? ¿Por qué yo no nací en esa época de la historia donde hubiese podido tocar a Jesús, oler a Jesús, abrazar a Jesús, escuchar a Jesús? Tantas veces me imaginé, Taylor, en todas las escenas del Evangelio, con un poco de celo, me imaginé en la barca con Pedro, cuando Jesús vino y le dijo, ¿qué tal? ¿Has pescado? Y Pedro dijo, no he pescado nada. Y Jesús le dijo, echa la red al otro lado. Y Pedro dijo, en tu palabra echaré la red, pero soy pescador y sé lo que hago. Y me he imaginado tantas veces la cara de Pedro sacando esa red de peces llena de peces, y a Jesús riéndose en la orilla diciendo, te lo dije. Me he imaginado tantas veces sentado en una multitud, escuchando el sermón de la montaña, escuchando esa riqueza en las palabras de Jesús, fascinado con cada palabra que salía de su boca. Y cuando la tripa me rugía, verle a Jesús hacer un milagro, multiplicando panes y peces deliciosos, comiendo panes y peces sobrenaturales. Me he imaginado tantas veces con Jesús yendo a Gadara, y yo temblando de miedo por aquel endemoniado que rompía cadenas, y Jesús sin temblar ponerle la mano al que todo el mundo temía, mirarlo con ternura y decirle, ¿cuál es tu nombre? Y liberarlo con un amor que ni una legión de demonios pudo contener. Me he imaginado tantas veces a Jesús deteniendo a esos fariseos que iban a apedrear a aquella mujer, poniéndose en medio. Y yo sorprendido y temblando, ¿qué estás haciendo? ¡Nos van a matar! Pero Jesús sin miedo, diciendo palabras que hacía que aquellos legalistas uno a uno tirasen sus piedras al suelo, y luego con tanta ternura recoger a esa mujer y decirle, yo no te condeno. Me he imaginado tantas veces debajo de una higuera con él, porque le gustan los higos a Jesús.
Me lo he imaginado cogiendo higos de la higuera, comiéndolos, y un trozo de higo aquí en la barba. Y yo, Jesús, tienes un trozo de higo aquí en la barba. Y Él dándome un higo, toma un higo. Y yo, no me gustan los higos. A la gente que no le gustan los higos no son de confianza. Y metiéndomelos en la boca. Y yo, oh, Jesús. Y Jesús bromeándome. A ver si te vas a atragantar. Me lo he imaginado poniéndome un sobrenombre, abrazándome, dándome un beso. Perdóname. Me lo he imaginado tantas veces. Y me he puesto celoso hasta que entendí esto, Juangui. Hasta que entendí esto, Tomás. Esas palabras que dijo Jesús. Juan 16:7. Os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no os podré enviar al Espíritu Santo. Pero cuando me vaya, os lo enviaré. ¿Cómo puede ser conveniente para nosotros que Jesús se vaya? La respuesta de Jesús es: os conviene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Atención, y veréis lo que va a pasar ahora. Atención. Porque si Jesús hoy estuviese en carne y hueso, como yo le he pedido tantas veces, si yo quisiese tener un encuentro cara a cara con Jesús, ¿qué tendría que hacer? Coger un avión e irme rumbo a Israel. Probablemente de ahí, en el aeropuerto de Tel Aviv, tendría que tomar un coche alquilado e irme quizá a la zona de Nazaret o quizá a Jerusalén para encontrarme con Él. Pero si a 1 millón de brasileños, colombianos, argentinos, uruguayos, a 1 millón, que no son tantos, se les hubiese ocurrido la misma idea que a mí, y hubiese una lista de espera de 1 millón de personas, si Jesús atendiese a cada persona 1 minuto, solo 1 minuto, teniendo en cuenta que está en carne y hueso, necesita 8 horas para dormir, 2 horas para sus necesidades personales, he hecho el cálculo, 14 horas funcionales para tener conversaciones de 1 minuto. ¿Cuántas personas atendería al día? 840. Abre tu calculadora y verás que no miento. 840. ¿Cuál sería mi espera para tener 1 minuto con Jesús? 3 años para 1 minuto con Jesús. Pero la otra noche yo estaba teniendo una pesadilla, me desperté exaltado. ¡Ah! ¿Y sabes quién estaba a mi lado? El Espíritu Santo. El otro día yo abrí mi Biblia buscando escuchar la voz de Dios, y ¿sabes quién estaba a mi lado? Haciéndome entender los misterios del libro. El Espíritu Santo. El otro día yo tenía que enfrentar un desafío demasiado grande para mi humanidad, y ¿sabes quién me susurró al oído? Adelante, amigo, estoy contigo. El Espíritu Santo. Y descubrí que claro que el Espíritu Santo nos conviene, porque ahora no somos nosotros los que hacemos una fila de espera para 1 minuto con Jesús. Es el Espíritu Santo quien aguarda a que nosotros le prestemos atención. El Espíritu Santo es Jesús para nosotros, disponible al 100%, directo, sin esperas, sin límites. Y entonces, ¿por qué celar a los discípulos si tengo al mismo que ellos tuvieron? Si le puedo escuchar hablar, si me puede abrazar, si me puede acompañar, si me puede dar de comer, si se ríe conmigo y llora conmigo, me consuela y me anima. Entendí que soy privilegiado, que no tengo nada que envidiar a los chosen, porque yo soy uno de ellos, y el Espíritu Santo es mi aventura.
es mi aventura. Y el Espíritu Santo y yo somos bien peligrosos. El Espíritu Santo y tú sois la mejor historia. En Cabá con la iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Cerramos nuestros ojos, nos ponemos de pie, levantamos nuestras manos y le cantamos al Espíritu Santo. Aquel que es nuestra pasión. Una sola cosa, no, una sola persona. Una sola persona. Le cantamos al Espíritu Santo. Estamos aquí. Está aquí. Cuando nos reunimos todos, Él está aquí. Nos lo ha dicho Taylor, está aquí. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Está paseando. Y quiere hacerte sentir su amor. Hoy quiere ser para ti lo que tú necesitas que Él sea. Para mí fue un torrente de amor líquido. Para ti quizá es el abrazo de un padre. Quizá es el susurro alentador de un amigo. Quizá es la paz en medio de tu ansiedad, el gozo en tu alegría, tu descanso en la noche, tu fuerza en la debilidad. Él es la fuerza creativa, personal y con corazón. Espíritu Santo, estamos aquí contigo y para ti. Y te cantamos esperándote, esperando que nos despiertes a la realidad de que cuando las luces se apaguen aquí, tú te marchas con nosotros. Te marchas con nosotros. Vamos a cantarle al Espíritu Santo. ¿Quién quiere cantar al Espíritu Santo? Levanta tus manos al cielo y canta al Espíritu Santo.